Cuidado, compromiso, confianza, dignidad, palabras que salen de lo más profundo y con las que me identifico plenamente. Soy el Hospital Mental de Antioquia María Upegui. Tengo más de 145 años de historia prestando servicios especializados en salud mental, con los más altos estándares de calidad y eficiencia, lo que me ha llevado a tener reconocimiento en el ámbito internacional como el más grande, moderno e innovador de Colombia. El Hospital Mental de Antioquia para mí es amor, compromiso, respeto y un trato humanizado para con nuestros pacientes. Tengo la capacidad de atender urgencias pediátricas sin importar la hora. Me siento orgullosa de contar con una unidad única en Antioquia que atiende niños y adolescentes de 7 a 16 años. Conmigo están profesionales en psiquiatría infantil, medicina general y enfermería, que trabajan para que mis queridos pacientes tengan un acompañante permanente, factor fundamental para la evolución positiva de su patología. Acá el niño mío estuvo aproximadamente 15 días, en el cual pues se le vio como una estabilidad pues buena emocionalmente y me parece que sí, que el trato fue muy bueno. Mi servicio integral de hospitalización, exaltado en Colombia por su atención humana y cálida, se lleva bajo estrictos protocolos médicos, complementado por los servicios de urgencias, consulta externa, laboratorio clínico y farmacéutico. En nuestro hospital buscamos que nuestros pacientes sean mirados de una manera integral, con una historia, una familia, un futuro y que estén libres de estigmas. Implementé la telesalud mental como una innovadora estrategia que acerca los servicios de salud mental a la casa de los pacientes. Buenos días, yo soy el doctor Juan Carlos Botero del Hospital Mental de Antioquia. Cuénteme qué la trae por aquí. De esta manera, nuestros especialistas eliminan las barreras económicas, geográficas y de acceso que han sido un factor para recibir una atención oportuna por mucho tiempo. Aporto para que el sector de la salud mental sea reconocido por su alto nivel de compromiso con la ciencia, gracias a mi centro de investigación y al Comité de Ética en Investigación. Resalto que mis grupos psicoeducativos son un espacio en pro de las personas. Por medio de intervenciones grupales dirigidas a pacientes con distintas patologías, brindo una atención integral sobre el manejo y la comprensión de la enfermedad. Ofrecemos una atención con calidad, con calidez, un servicio humanizado para nuestros pacientes y sus familias. Transformé la terapia electroconvulsiva en un procedimiento más humano, en el que la seguridad, comodidad y bienestar son factores clave para el paciente. Soy un lugar en donde el cuidado transforma la vida. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que se conectan en esta tarde de hoy a este espacio que hemos creado para ustedes. Mi nombre es Viviana Andrea Pisa, trabajadora social del Hospital Mental de Antioquia, y hoy estamos con un tema muy importante que en muchas ocasiones se convierte en ese tema que genera mitos, que genera observaciones, que genera comentarios, pero que se hablan desde el desconocimiento. Recordarles también que el objetivo de este espacio es que ustedes aprendan y que podamos multiplicar la información, de que las personas se puedan conectar por medio del Facebook Live, que puedan revisar en nuestras redes sociales, en YouTube, en los podcasts. Hay muchos espacios donde nosotros compartimos información de interés, sobre todo con el objetivo de que ustedes aprendan desde una fuente confiable, desde profesionales capacitados y formados, con el objetivo también de que se vaya propagando la información desde la veracidad y desde el conocimiento. El día de hoy vamos a trabajar el tema de cuidar desde la calma, desde un equipo de profesionales en el manejo del paciente agitado. Nos acompaña el jefe de enfermería, coordinador de enfermería, Andrés Felipe Izaza Arroyave. El objetivo también del día de hoy es que ustedes puedan no solo invitar a más personas, sino que nos diligencien por medio del chat la información de quienes se conectaron. Vemos muy buena audiencia, este espacio cada vez se va fortaleciendo más, pero necesitamos registrar su asistencia para que este espacio sea, digamos, sustentable, sea un espacio donde podamos
también seguirles enviando invitaciones a largo plazo. Listo. Muy buenas tardes, jefe, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Viviana, y para todos quienes nos observan, muchas gracias por la invitación para abordar un tema que genera muchas inquietudes, muchas preguntas sobre cómo se aborda el paciente que sufre un episodio de agitación psicomotora en el ámbito intrahospitalario. Esperamos que esta presentación calme muchas de estas dudas y genere conocimiento para las familias y para los profesionales del área de la salud que también a veces no saben cómo abordarlo, y que sea, digamos, una tarde provechosa para todos los asistentes. Bueno, para iniciar, mi nombre es Andrés Izaza, soy enfermero profesional, lidero el equipo de enfermería del Hospital Mental hace 3 años aproximadamente. Llevo 12 años de experiencia trabajando con el paciente psiquiátrico y esto me ha permitido, digamos, capacitar al talento humano de la institución y a otras instituciones en cómo abordar el paciente que sufre una agitación psicomotora. Para iniciar, quiero primero pues, que todas las personas que están conectadas y que, digamos, han tenido en algún momento algún familiar que ha sufrido alguna descompensación de su salud mental, que sea lo más claro y lo más directo frente a este tema del abordaje del paciente agitado. Para eso quiero tener 3 definiciones importantes. La primera de ellas es que a veces tenemos duda de qué es una contención o cómo se define una contención mecánica. Y la definimos como una sujeción física, es decir, es sujetar físicamente a un paciente, un usuario o una persona como una medida extrema. Y este término, digamos que es importante resaltarlo porque, digamos que solamente se contiene mecánicamente cuando ya hemos agotado unos recursos como los que voy a mencionar durante la capacitación. Entonces es importante que quede claro que contenemos mecánicamente a una persona que sufre una agitación psicomotora o que está agresivo como una medida extrema. ¿Y qué queremos con esta contención mecánica? Básicamente, prevenir daños hacia el paciente, es decir, que ese paciente que está sufriendo un episodio de agitación psicomotora no se haga daño a él, le haga daño a otras personas, sean familiares, cuidadores o el equipo en salud, que no le haga daño o no haga daños a la infraestructura hospitalaria o a cualquier, digamos, parte del entorno donde se está desarrollando el paciente. Y esa contención mecánica, ¿cómo se debe hacer? Se debe hacer primero con un equipo clínico entrenado, es decir, solamente pueden hacer la contención mecánica, es decir, sujetar físicamente a una persona, personal que esté debidamente capacitado, es decir, que haya recibido toda una formación teórica y práctica de cómo es la forma en la que se hace una contención verbal y cómo es que se sujetan las extremidades y se reduce al paciente. Porque si se hace el procedimiento con un equipo que no está entrenado, la posibilidad o la probabilidad de que generemos un daño en el paciente es muy alta, o que el paciente pueda generar algún tipo de agresión al equipo en salud, lo cual puede conllevar en el ámbito laboral a un accidente laboral. Entonces, por eso es importante que este tema que estamos abordando de cuidar en la calma en el manejo del paciente agitado, lo estamos explicando frente a lo que hace el hospital mental en el ámbito intrahospitalario, es decir, dentro de las instalaciones con un paciente hospitalizado cuando sufre una agitación psicomotora. El segundo término que quiero que le quede claro a los cuidadores y a los profesionales que nos ven es que es una restricción física y simplemente es sujetar a una persona para restringir su libertad de movimientos. ¿Por qué? Porque una persona cuando sufre agitación psicomotora lo que hace es unos movimientos desproporcionados a sus extremidades y lo que buscamos con la restricción física es limitar esa libertad de movimientos, es decir, que no tenga la posibilidad de que con sus manos, con sus pies, con su tronco y con su cabeza puedan generarse lesiones hacia él, hacia otras personas, hacia el equipo en salud. Y el otro término que quiero también que quede muy claro es que es una agitación psicomotora y lo definimos como un estado de inquietud motora, movimientos desproporcionados, episodios de agresividad o de violencia generados por múltiples causas. Es decir, la agitación psicomotora se genera cuando un paciente presenta agitación, inquietud motora, movimientos desproporcionados, que se los genera alguna situación en ocasión a la atención en salud. Lo podemos definir como unas causas psiquiátricas o unas causas no psiquiátricas.
cuando un paciente presenta una agitación psicomotora como una causa psiquiátrica. Es este paciente que tenemos que está descompensado, es decir, sufre esquizofrenia, es un ejemplo, está presentando alucinaciones visuales y auditivas, y como tal ese episodio de descompensación lo puede llevar a presentar algún episodio de agresividad hacia él o hacia otras personas. Ahí lo que buscamos con la activación de todo el protocolo es evitar que ese paciente se haga daño, le haga daño a otras personas mediante una serie de actividades que es la contención verbal, la contención mecánica y la farmacológica. Ahí tenemos una causa tratable, una causa identificada, una descompensación de su patología. Y una causa no psiquiátrica puede estar relacionada con cualquier acto de cuidado. Es decir, es el paciente que está hospitalizado o está en el servicio de urgencias y que tiene algún tipo de manifestación de malestar. Es decir, puede manifestar que lleva 2 días con dolor, puede manifestar que el psiquiatra no lo ve hace un día, puede manifestar que la alimentación no suple su necesidad, puede manifestar que la familia lleva 3 días sin visitarlo, que no ha tenido llamadas. Puede suceder cualquier situación en ocasión en la atención en salud que el paciente manifieste y que como tal su respuesta sea tornarse agresivo. Esas 2 causas tienen que tener un abordaje por el equipo clínico. Primero, pues identificar cuál es la causa y después de identificada la causa, buscar la solución para evitar llegar a la contención mecánica y a la sujeción del paciente. El hospital mental utiliza un código, es decir, utiliza una forma institucional para que todo el personal sepa para qué acudan al momento en el cual el paciente presenta una agitación psicomotora. Es como un identificador universal, es decir, es una palabra o es un gesto, una forma de poder alertar al equipo en salud y decirles, ojo, hay un paciente que está presentando una agitación psicomotora, debemos de asistir para salvaguardar su integridad. El hospital mental utiliza el código verde, es decir, por los parlantes de la institución, cuando hay un paciente con una agitación psicomotora, se emite una alerta diciendo que hay un código verde en el servicio determinado. El código verde servicio de urgencias significa que hay un paciente con agitación psicomotora en el servicio de urgencias y como tal se debe de activar todo el protocolo de manejo del paciente agitado para evitar que el paciente se haga daño a él, le haga daño a terceros o nos dañe la infraestructura hospitalaria. Y en eso he sido muy reiterativo para quitar ese primer mito que surge de las contenciones o de la agitación psicomotora del paciente, que contenemos o inmovilizamos el paciente como medida de castigo o por capricho del equipo en salud. Y tiene que quedar claro que tiene unas indicaciones que las he venido mencionando. Y la principal es que queremos evitar un daño en el paciente o que le haga daño a otros pacientes en ese episodio de agitación psicomotora. Cuando ya se parlantea el código verde en la institución, es decir, se alerta al equipo en salud que hay un paciente con una agitación psicomotora, se genera una respuesta por parte del equipo en salud. Es decir, que si el paciente presenta la agitación psicomotora en el servicio de urgencias, como tal, el equipo del servicio de urgencias atiende ese episodio de agitación, pero también asisten personas de otros servicios, porque una de las medidas que reduce el aumento de la agitación psicomotora del paciente es que acuda a un número de personas amplio. Mínimo deben de asistir 5 personas para poder hacer un procedimiento, como lo dice el protocolo institucional. Entonces, el equipo de respuesta es el equipo que asiste a atender ese momento de agitación psicomotora para poder realizar el procedimiento a paso, para evitar que se genere un daño al paciente o que haya algún tipo de daño hacia el equipo en salud. ¿A quién contenemos y movilizamos de manera, digamos, por indicación? A las personas que se tornan violentas cuando queremos prevenir daños o lesiones, cuando queremos evitar daños a otras personas, y una muy importante es cuando queremos evitar la interrupción del tratamiento del paciente. Es decir, el paciente queda hospitalizado en el hospital mental por una descompensación de su patología mental, pero el paciente también puede requerir otros tratamientos complementarios, es decir, requiere que le canalicemos una vena o le pasemos unos líquidos endovenosos. El paciente como tal puede intentar retirarse estos dispositivos por su momento de agitación psicomotora para evitar que se genere un daño mayor, es decir, el hecho de que un paciente se retire un acceso, es decir, una vena que está canalizada, o una sonda, que es un dispositivo que insertamos por alguna de las vías para garantizar la alimentación o que el paciente orine de manera normal. El paciente en ese momento de agitación puede
intentar retirarse este dispositivo. Y el hecho de que se retire este dispositivo pues genera un daño mayor en el paciente. Por ende, una de las indicaciones también de por qué contenemos al paciente y lo inmovilizamos es para evitar que el paciente se retire cualquiera de esos dispositivos que son necesarios tener durante la hospitalización. Porque como familia nosotros esperamos que el paciente que está en una institución de salud pues se salvaguarde toda esa integridad, sea porque tiene una agitación psicomotora, sea porque tenga un dispositivo médico, y como tal, para evitar ese daño, pues tendremos que utilizar en algunos momentos la contención y la inmovilización del paciente. Hay algo muy claro y que quiero que las familias de los cuidadores, de los profesionales también tengan, digamos, una connotación muy importante, es que no se contiene al paciente como una medida de castigo, es decir, no se inmoviliza ni se contiene al paciente como una medida de castigo, ni por conveniencia del equipo de salud. Ya he repetido, digamos, de manera muy determinada durante toda la presentación, que es por una indicación médica, clínica, que queremos evitar cualquier tipo de daño hacia el paciente o hacia terceros. Que es importante que los pacientes que están en el ámbito intrahospitalario o normalmente nosotros cuando estamos en alguna situación de malestar o de disconfort, presentamos unos signos que nos lleva a pensar, ojo, esta persona posiblemente se va a tornar agresiva, se va a tornar violenta. Todos los experimentamos en el ámbito dentro de un hospital o por fuera de un hospital. Todos identificamos cuando alguien se va a tornar agresivo o se va a tornar violento. Pero lo que hemos observado y lo que la evidencia científica y la experiencia en el hospital nos ha llevado a mostrar es que el paciente en el ámbito hospitalario nos muestra normalmente unos signos inminentes de agitación psicomotora, es decir, el paciente muestra señales de que se va a tornar agresivo. ¿Y por qué es importante detectar esas señales de que el paciente se va a tornar violento y agresivo? Porque cuando empecemos a identificar esos signos, se debe de intervenir de manera inmediata para evitar que el paciente escale a un estado de violencia total. Entonces, normalmente los signos de agitación o que el paciente se va a tornar violento es que el paciente empieza a utilizar un tono de voz amenazante. Es decir, empieza a amenazar, empieza a hablar más, un tono de voz más alto, sube el tono de voz, empieza a utilizar un lenguaje soez. Digamos que esta es la primera, yo lo pongo como en una escala, es la primera escala que el paciente presenta, de tener un tono de voz muy elevado, de empezar a utilizar un lenguaje soez y de ser amenazante. Si detectamos esa primera escala, tenemos que intervenir para saber qué es lo que le está causando a ese paciente ese malestar para poder solucionarlo y evitar que ese paciente nos suba al siguiente escalón, es decir, la segunda escala. Ya el paciente, la segunda escala, si no intervenimos esa primera escala, es decir, hablamos con el paciente y intentamos disminuir ese estado de hostilidad para que no siga elevando el tono de voz, no siga siendo amenazante y no siga utilizando un lenguaje soez, pues el paciente va a subir a una segunda escala. La segunda escala es que el paciente empieza a tener un aumento de la actividad física, es decir, empieza a deambular constantemente, empieza a golpear algún tipo de objeto. La idea es que intervengamos esa primera escala. Si no intervenimos esa primera escala, que intervengamos la segunda escala, es decir, cuando el paciente empieza a mostrar inquietud motora, debemos de intervenir, es decir, el equipo en salud debe de buscar una solución al paciente del por qué le está generando o qué es lo que le está generando ese malestar al paciente. Y ya la última escala, la tercera, es cuando el paciente ya se torna en un estado de violencia total, es decir, ya utilizó lenguaje soez, ya es grosero, ya es amenazante, ya habla en un tono más elevado, ya empezó a golpear objetos, ya rompió objetos, ya está en un estado de violencia total que quizás las intervenciones que intentemos hacer con el paciente no van a lograr ese resultado que queremos. Entonces, la idea de los protocolos o del protocolo que tenemos nosotros del manejo del paciente agitado es intervenir esa primera escala, es decir, cuando el paciente empieza a mostrar esas señales de agitación psicomotora, inmediatamente intervenirlas para evitar que llegue a un estado de violencia total, porque en un estado de violencia total la intervención, digamos que en ese caso, lo que debemos de hacer es contener mecánicamente al paciente porque está en un estado de violencia total que si intenta golpear algún objeto, el resultado de que él golpee algún objeto es que se haga daño a él o le haga daño a otra persona que esté dentro del entorno en el cual se está desenvolviendo el paciente. Sin embargo, también hay que hacer una observación. Hay pacientes, la gran mayoría de pacientes muestran o van subiendo esa escalada, es decir, presentan la primera escala de lenguaje soez, altisonante, la segunda escala y después el estado de violencia total. Pero hay pacientes que no muestran esas escalas. Hay pacientes que inmediatamente
ese disconfort, esa descompensación de su patología mental lo llevan a un estado de violencia total, es decir, no da tiempo a veces de identificar esas dos primeras señales. Cuando el paciente ingresa inmediatamente con un estado de violencia total, la intervención del equipo de salud para evitar daños en el paciente es realizar la intervención de la contención mecánica de manera inmediata para evitar, como vuelvo y reitero, cualquier tipo de daño hacia el paciente. Entonces, esta parte es muy importante para los equipos y para que las familias lo entiendan y los cuidadores. Que el equipo en salud tiene o se fija mucho en esos signos inminentes de agitación para poder intervenir de manera inmediata y desescalar, es decir, disminuir el estado de hostilidad, disminuir ese estado de agresividad mediante la contención verbal. El hospital utiliza una escala, eso es para solo conocimiento de todos los profesionales, utiliza una escala que evalúa de manera comportamental, es una escala sencilla. Nosotros que estamos, si yo fuera a clasificar en estos momentos las personas que estamos conectados en una escala comportamental, estaríamos en una escala 4, estamos tranquilos, despiertos. Pueden haber personas que están en una escala 3, están con un poco de sueño después del almuerzo, pero normalmente quienes estamos alertas y despiertos estamos en una escala VARS 4 si nos fuéramos a clasificar en esta escala. Ya un paciente, un usuario que empieza a mostrar signos de agitación, como los mencioné anteriormente, los clasificamos en una escala 5 o en una escala 6, es decir, están inquietos, hostiles, pero se tranquilizan con la contención verbal. Y ya el estado en la escala VAR 7 es el estado de violencia, es decir, esto nos asemeja y es la forma de clasificar esas escalas que yo les acabo de mencionar. Escala 1, lenguaje soez, escala 2, inquietud motora y escala 3, estado de violencia total. ¿Por qué es importante clasificarlo? Porque esta clasificación nos permite a nosotros como equipo en salud tomar decisiones clínicas. Si hacemos la contención verbal, si hacemos la contención mecánica, si administramos medicamentos o si hacemos cualquier otro tipo de intervención para utilizar de manera extrema la contención mecánica. El equipo en salud del hospital mental no utiliza la contención mecánica como primera medida. La utilizamos ya cuando hemos agotado muchos recursos, es decir, ya hemos hablado con el paciente, ya le hemos dado medicamento, le hemos dado la llamada, le hemos suplido muchas de las necesidades que dice el paciente, pero el paciente puede estar en un estado de descompensación total, es decir, puede estar pasando por un episodio de psicosis, puede tener un episodio de alucinación, de alteración, que por muchas intervenciones que nosotros hagamos con medicamentos y sin medicamentos, quizás el paciente no va a llegar a su estado de razonar o de pensar, y como medida para evitar que se haga daño al paciente, tendremos que llegar a la contención y la inmovilización del paciente. Que es importante que nosotros lo primero que hacemos como equipo en salud es hacer un abordaje verbal, es decir, tratar de hablar con el paciente para identificar qué es lo que le está generando al paciente ese estado de malestar y buscar una solución terapéutica. ¿Qué queremos con el abordaje verbal? Simplemente hablar con el paciente y saber qué es lo que le está generando a él ese disconfort y esa inconformidad que lo está llevando a presentar esos estados de agitación. ¿Y qué queremos? Lograr una alianza con el paciente. Queremos evitar que haya cualquier tipo de daño para él y para el equipo en salud. Queremos disminuir el estado de hostilidad y de agresividad, evitar que hayan ataques violentos por parte del paciente y negociar soluciones terapéuticas. Es decir, el paciente está inquieto, alterado, agresivo porque la familia lleva una semana sin visitarlo, que es una de las, a veces, las causas que nos generan ese malestar de los pacientes. Nosotros como equipo en salud, el equipo de trabajo social, se hace una intervención y se le informa al paciente que la familia ha tenido dificultades económicas, que le hemos comunicado con la familia, o sea, le buscamos la solución dentro de las posibilidades institucionales para que ese paciente disminuya el estado de hostilidad. Sin embargo, el paciente, a pesar de que le decimos que la familia no ha podido venir por una causa, que ya le dimos una llamada, que la familia vive en un lugar alejado y que no ha sido posible, el paciente quizás se tranquilice, disminuya su estado de hostilidad y no presente agitación psicomotora y no haya la necesidad de tener que contenerlo. Pero hay pacientes que, a pesar de que nosotros, mediante la contención verbal, le hacemos devolución de que le estamos solucionando esa problemática que le está generando el episodio de agitación, siguen y cursan a un estado de violencia total que tendremos que llegar a la conclusión de tener que contener al paciente mecánicamente, inmovilizarlo y aplicarle un medicamento. Que es importante que los cuidadores entiendan y los profesionales, todo paciente que si no responde a la contención verbal, es decir, el paciente no se tranquiliza a pesar de que le dimos una solución, de que le dijimos que estamos atentos, de que el médico va a hablar con él, de todas las posibilidades y las soluciones que le podemos dar,
el paciente no logra tranquilizarse y tendríamos que pasar a la contención mecánica y la inmovilización. Es importante que las familias sepan que a todo paciente que se tiene que inmovilizar, es decir, sujetar de sus extremidades, se le administra un medicamento para lograr disminuir ese estado de hostilidad de manera farmacológica. Y se tiene que hacer, que estar inmovilizado y contenido no es una posición cómoda para nadie. Por eso se hace por un periodo de tiempo muy corto, tiene una indicación terapéutica y se utiliza un fármaco para lograr una sedación superficial, para que el paciente no pase ese periodo de inmovilización de manera despierta, porque puede ser un poco abrumante para el paciente. Entonces se utilizan fármacos por indicación médica, salvaguardando la integridad. Primero, porque el paciente, si está en un estado está despierto, puede intentar desinmovilizarse, se puede hacer daño con los inmovilizadores, va a pasar un periodo de tiempo prolongado bajo esa contención. Como tal, se tiene que administrar un fármaco sí o sí, sea por vía oral o una inyección intramuscular, según la indicación médica, para que el paciente disminuya ese estado de hostilidad, no solo con la contención y la inmovilización, sino con un fármaco que le va a disminuir y lo va a llevar a volver a ese estado de conciencia y de tener, digamos, forma de pensar y de razonar de qué fue lo que lo llevó a ese episodio de agitación psicomotora. Es importante que todo paciente que está bajo efecto de un medicamento se deben de valorar los signos vitales. Es decir, le debemos de tomar, como cuando todos vamos a la cita médica, que nos toman la presión arterial, o nos toman a ver cómo está la saturación, o cuánto son las respiraciones que tenemos, o la frecuencia cardíaca. Cuando el paciente está bajo efectos de medicamentos, en este escenario del paciente con agitación psicomotora, se deben de valorar los signos vitales, obviamente para observar de que no vaya a tener ninguna alteración de sus signos vitales, y si tiene alguna alteración de los signos vitales, pues corregirlas y evitar cualquier tipo de riesgo con el paciente. Hay un tercer momento que es la contención mecánica. Ya hablamos de la contención verbal, ya hablamos de la contención farmacológica y ya vamos a hablar de la contención mecánica, que ya la definimos al inicio, que es simplemente restringir la libertad de movimientos por un equipo clínico entrenado. Traigo la definición de la Organización Mundial de la Salud porque es un procedimiento que está avalado por la Organización Mundial de la Salud y lo define en unos términos que sí me gusta leerlos muy al detalle porque digamos que respalda mucho o es el respaldo científico que valida los protocolos institucionales. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que la contención mecánica, es decir, restringir la libertad de movimientos de una persona, de un paciente, es un método extraordinario, ¿sí? Que tiene una finalidad terapéutica, y ya lo he venido reiterando. Contenemos como una medida extrema con una finalidad terapéutica. ¿Cuál es? Evitar que el paciente se retire de cualquier dispositivo, que se haga daño a él, que le haga daño a otros pacientes, cuidadores o equipo de salud, y que nos dañe la infraestructura hospitalaria, que según todas las declaraciones sobre derechos humanos referentes a psiquiatría, solo es tolerable, es decir, la contención mecánica con finalidad terapéutica solamente es tolerable ante aquellas situaciones de emergencia que comportan una amenaza urgente e inmediata para la vida del paciente o de terceros y que no pudo solucionarse o conjurarse por otro medio terapéutico. Es decir, la Organización Mundial de la Salud dice, sí, contenga mecánicamente al paciente, pero con una finalidad terapéutica. Y ante aquellas situaciones que comprometen la vida del paciente y de terceros y que usted agotó todos los recursos y el paciente no se tranquilizó. Entonces, es importante que los profesionales y las familias sepan que lo hacemos enmarcado en protocolos, en evidencia científica que respaldan que lo hacemos como una forma de aportar al tratamiento terapéutico del paciente para evitar algún tipo de daño o lesión hacia él, y no como una medida de castigo, o que en el hospital amarran al paciente, o que en el hospital castigan al paciente, o que en el hospital maltratan al paciente. Es una medida terapéutica que tiene unas fases de aplicación que ya la hemos comentado: contención verbal, farmacológica y mecánica, la cual busca salvaguardar la integridad del paciente y de terceros. Que es importante que para hacer la contención mecánica, es decir, aplicarlas todas las fases de contención verbal, farmacológica y mecánica, debe de asistir, como lo mencioné, un equipo de respuesta. En este caso deben de asistir mínimo 5 personas.
¿Por qué deben asistir mínimo 5 personas? Porque cada una de las personas va a sujetar una de las extremidades en caso de que lleguemos al extremo de tener que contenerlo mecánicamente. Y una quinta persona que es la que va a sujetar la cabeza del paciente, porque al momento de sujetarlo el paciente puede intentar agredir al equipo en salud, morderlo, escupirlo, pegarle con la cabeza como un mecanismo de defensa, porque el equipo va a utilizar la fuerza controlada para poder restringir la libertad de movimiento de las extremidades y de la cabeza del paciente. Por eso se requieren mínimo 5 personas, pero entre más personas asistan, mucho mejor, porque hay dos, digamos, variables que determinan no tener que llegar a la contención mecánica. La primera es que se haga una muy buena contención verbal, es decir, que la persona que habla con el paciente para intentar disminuir ese estado de hostilidad tiene que tener la capacidad de diálogo, tiene que ser una persona tranquila, amable, que tenga la solución a la problemática. Porque si es una persona que utiliza un lenguaje amenazante, altisonante, pues no va a haber una interacción entre el paciente y el funcionario, sino que va a haber antes una posibilidad de aumento del estado de hostilidad, no solo del paciente, sino también del profesional. Entonces, la primera intervención que evita que tengamos que contener al paciente es que se haga una muy buena contención verbal. Y la segunda es que asista un muy buen número de personas, es decir, el protocolo establece que mínimo 5 por el tema de la sujeción. Pero el paciente, o hemos observado que el paciente, cuando observa que asisten muchas personas para atender ese momento de agitación, el paciente disminuye su estado de hostilidad porque él entiende que si no se tranquiliza, seguramente tendremos que pasar a la contención mecánica y a la inmovilización del paciente. Esta es la forma en la que se hace la inmovilización del paciente de pie, es decir, es una sujeción simplemente para restringir la libertad de movimientos, se hace reducción del paciente y se lleva a un espacio. Aquí ya se hace la reducción del paciente y vemos cada uno, las 5 personas, las 4 están sujetando las extremidades, una quinta está sujetando la cabeza y el resto del equipo va a traer los inmovilizadores y el medicamento que le vamos a aplicar al paciente para disminuir el estado de hostilidad. ¿Qué se utiliza para la inmovilización del paciente? ¿O qué es la inmovilización? Es simplemente utilizar unos dispositivos restrictivos, es decir, unos inmovilizadores para sujetar las extremidades del paciente. ¿Qué se realiza? Primero, lo que vemos en la imagen es que salvaguardamos la integridad de la piel del paciente, dejando un espacio entre el inmovilizador y la piel del paciente. Uno, para evitar que haya algún tipo de lesión, es decir, que se genere algún tipo de herida en la piel. Y lo segundo es que no quede tan apretado que nos vaya a generar algún tipo de daño en la circulación del paciente. Y los nudos tienen unas características. Tienen que hacerse 2 nudos para evitar que el paciente se retire los inmovilizadores. Porque si se retiran los inmovilizadores, tendríamos que nuevamente activar el protocolo, volver a contener al paciente, volver a inmovilizarlo y volver a repetir el procedimiento. Y por eso somos muy reiterativos en la contención verbal del paciente, porque si todos nos vamos al extremo de tener que contener mecánicamente al paciente, somos seres humanos y a la segunda o tercera intervención mecánica del paciente ya el personal está con un agotamiento, ya está sobrecargado y pueden, digamos, sobrepasar esa línea entre lo terapéutico y lo no terapéutico. Por eso somos muy reiterativos de contención verbal, es decir, disminuyamos el estado de hostilidad del paciente con medicamento y con negociar esa solución terapéutica que le va a ayudar al paciente a estar más tranquilo. ¿Qué utiliza el hospital? Es un nudo en 8, se utilizan unos inmovilizadores con un nudo en 8, que ese nudo en 8 tiene 2 características. Uno, que es seguro para el paciente para evitar que no haya lesiones en piel, que no haya corte de circulación, y 2, que evita que el paciente se retire los dispositivos o los inmovilizadores de manera fácil, para evitar que tengamos que volver a activar el protocolo de contención mecánica e inmovilización. Cuando ya el paciente está, digamos, inmovilizado y bajo los efectos de un medicamento, se generan unos cuidados de enfermería. Lo primero es que el ambiente tiene que ser un ambiente confortable. No puede haber ningún objeto de riesgo para el paciente en ese entorno. Lo segundo es que hay que revisar periódicamente los inmovilizadores para evitar que si el paciente está en un estado de conciencia, es decir, el medicamento todavía no ha logrado tener efecto, es decir, el paciente está despierto a pesar de que tiene un medicamento, el paciente puede intentar retirarse los inmovilizadores y eso puede hacer que se le aprieten los inmovilizadores. Por eso el equipo en salud tiene que ir a revisar, observar cómo está el inmovilizador y desapretarlo, o soltarlo para poder salvaguardar la integridad del paciente. Lo tercero es que tiene que haber una monitorización de los signos vitales, ya lo mencioné, porque el medicamento puede generar efectos que si no estamos atentos a los latidos del corazón, a cómo respira el paciente, nos podemos presentar algún tipo de riesgo institucional.
Lo importante, y otro de los cuidados es que se deben de ofrecer alimentos y líquidos por lo menos después de 4 horas de que pase los efectos del medicamento, asistir al paciente durante su asistencia al baño, porque el medicamento le puede generar algún tipo de mareo, y tiene que haber un registro clínico minucioso, es decir, todo lo que se hizo con el paciente debe quedar anotado en la historia clínica para salvaguardar que todo se hizo enmarcado a un protocolo institucional. Claro, la contención mecánica tiene unos riesgos. Un primer riesgo es alteración de la integridad cutánea, es decir, que hayan lesiones en la piel. ¿Por qué? Porque el paciente durante la inmovilización puede forcejear los inmovilizadores. Por eso es importante el cuidado de ir a observar cómo está la piel del paciente, si el inmovilizador está muy apretado. Si está muy apretado, hay que soltarlo un poco para evitar que se haga un tipo de daño en la piel. 2, puede haber algún tipo de caída, es decir, al momento de sujetar al paciente por parte del equipo, puede el paciente en medio del forcejeo presentar una caída, el paciente y el equipo en salud. Puede haber broncoaspiración, es decir, si al paciente no le elevamos la cabeza, es decir, no dejar al paciente acostado plano, puede generar un riesgo. ¿Qué hay que hacer? El paciente acomodarlo en medio sentado para poder que degluta y, digamos, trague su saliva con normalidad y no se genere algún tipo de broncoaspiración. Uno de los más, no es que suceda muy frecuentemente, pero es de los que más potencialmente se pueden presentar, son las fracturas y las luxaciones. Porque como vemos en el video, hay que hacer una sujeción de las extremidades y usar la fuerza. Al momento de hacer algún tipo de forcejeo, el paciente o el equipo en salud puede presentar algún tipo de luxación o fuerza. Por eso incentivamos mucho la contención verbal para no tener que llegar a la sujeción del paciente y posiblemente materializar el riesgo de luxación o fractura. Puede presentar incontinencia, estreñimiento, deshidratación, y no nos ha ocurrido en el hospital mental, pero está documentado en la literatura que el paciente puede presentar algún tipo de muerte. Es decir, no podemos o no sabemos algún antecedente que pueda tener el paciente a nivel cardíaco, por ejemplo, y ese momento de agitación, de exaltación, puede hacer que el paciente tenga un aumento de esa frecuencia de esos latidos del corazón y puede presentar algún tipo de alteración que lo puede llevar a la muerte. No hemos tenido ningún caso en el hospital mental relacionado con muerte durante agitación psicomotora, pero está documentado y es posiblemente que ocurra subyacente a una causa, quizás en este caso cardiogénica, que lo lleva al paciente a presentar ese estado. Que es importante que todos los pacientes que ingresan al hospital mental, es decir, los pacientes que quedan hospitalizados, las familias firman unos consentimientos informados. Dentro de esos consentimientos informados está el consentimiento de procedimientos de enfermería. Dentro de ese consentimiento de procedimientos de enfermería, a la familia se le explica que el paciente que queda hospitalizado posiblemente le tengamos que hacer un cateterismo venoso, es decir, le tendremos que poner un catéter para administrarle algún tipo de líquido o de medicamento si lo requiere durante la estancia hospitalaria. Y dentro de esos procedimientos, ese consentimiento, es decir, la familia acepta que se le hagan esos procedimientos al paciente, está el protocolo de manejo del paciente agitado y de contención mecánica, es decir, a las familias les decimos: familias, cuidadores, el paciente quedó hospitalizado. Dentro de la hospitalización, en algún momento, si el paciente presenta un estado de agitación, tendremos que activar la contención mecánica o el manejo del paciente agitado. Les informamos cómo se hace, digamos, el procedimiento. Entonces se les explica a la familia: la contención mecánica es sujetar todo lo que yo les estoy diciendo acá, pero de una manera resumida. Y tiene unos riesgos, es decir, familia, en caso de que lo tengamos que contener, hay unos riesgos. Todos los procedimientos tienen riesgos. Es como cuando nosotros vamos a una cita preanestésica para una cirugía, el anestesiólogo nos dice a nosotros: el riesgo es que el medicamento, riesgo es que el tal medicamento. Todos los procedimientos en salud tienen unos riesgos. ¿Qué es lo importante? Que informemos y que las preguntemos sobre todo el tema de cuáles son los riesgos que se generan de ese procedimiento, que queden claros y que las familias, de manera informada, para eso es un consentimiento informado, es dar información a las familias para la toma de decisiones. Nosotros, dentro del protocolo de consentimiento informado, les informamos a las familias de que este procedimiento que hoy estoy explicando, que es la contención mecánica, se hace bajo un protocolo institucional que tiene unos riesgos que son las luxaciones o fracturas, las caídas, la broncoaspiración, y que como tal, si la familia acepta la realización del procedimiento, como tal es un documento que respalda la realización del procedimiento como tal durante la estancia hospitalaria. Quería ya por último presentar un caso, ponerle como un caso de ejemplo de qué se haría ya con toda esta explicación que les he dado.
vamos a hacer un caso de qué se haría en este caso de este paciente que consulta al hospital mental. Entonces es un usuario de 37 años de edad que ingresa al servicio de urgencias traído por su familia debido a múltiples intentos suicida, consumo de sustancias psicoactivas. El usuario es valorado por el médico psiquiatra, quien define la hospitalización. La familia y el paciente aceptan la hospitalización. Al momento de ingresar a la sala de observación, es decir, cuando el psiquiatra pasa al paciente ya a la sala de observación de urgencias para ya quedar, digamos, ubicado en un cubículo de urgencias, se realiza una requisa de las pertenencias, es decir, el personal de enfermería debe de requisar absolutamente todo lo que trae el paciente para evitar que ingrese cualquier objeto que pueda ser potencialmente riesgoso. Lo que menos pensemos que puede ser riesgoso en el ámbito de un paciente con descompensación de su salud mental y en un hospital genera riesgos. Entonces, lo que son cadenas, cordones, anillos, una candela, una navaja, son elementos que deben de ser requisados y devueltos a su familia porque no pueden entrar al entorno hospitalario por los múltiples riesgos que esto conlleva. Entonces, este paciente ingresa, queda hospitalizado y al momento de pasarlo a la sala de observación, el personal de enfermería le hace una requisa exhaustiva. Ya tenemos un riesgo identificado. ¿Cuál es el riesgo del paciente? Tiene riesgo suicida. El paciente viene de la casa traído porque se ha intentado suicidar múltiples veces. El riesgo institucional que tiene el paciente es que se suicide. ¿Qué queremos nosotros? Que el paciente se recupere y se compense, que no vaya a materializar ese riesgo de suicidarse, que elimine esas ideas de quitarse la vida de suicidarse. Para eso, el equipo encuentra o le retira los cordones o le solicita al paciente que por favor se retire los cordones de los zapatos porque este puede ser un elemento potencialmente riesgoso en un momento de descompensación. Es decir, el paciente se nos puede suicidar en el ámbito intrahospitalario con los cordones de los zapatos. Sin embargo, el paciente se niega. El paciente dice que no se va a retirar los cordones, que no entiende por qué se tiene que retirar los cordones. Se le explica al paciente, es decir, al paciente se le explica. Vino por un intento suicida, los cordones pueden ser potencialmente riesgosos, no se los podemos ingresar, hay que devolvérselos a la familia. Es decir, en este caso al paciente se le dio toda la explicación que motivó el por qué tiene que devolver los cordones. Sin embargo, el usuario inicia con un lenguaje soez, es decir, empieza altisonante, a elevar el tono de voz, a insultar al equipo en salud, después empieza a golpear la ventana de la habitación donde está ubicado el paciente e intenta agredir al personal que le está brindando la atención y amenazar al equipo por querer retirarle los cordones. Entonces, aquí estamos ante un caso común de cualquiera de nuestros familiares que presentó una descompensación, que tiene ideas suicidas, que viene al hospital mental y que como protocolo institucional nosotros como hospital debemos de retirar esos objetos, pero el paciente se niega, quizás porque es su primera hospitalización o porque para él eso no es un elemento de riesgo o no ha pensado quitarse la vida con los cordones. Pero nosotros como institución dentro de nuestros protocolos hemos evidenciado que eso es un elemento para cualquier persona. Dice, no, un paciente no va a cometer algún acto con los cordones. Y sí, el paciente puede cometer un acto suicida con unos cordones. Entonces, frente a este caso, ¿qué se debe hacer? ¿Por qué traigo el caso clínico? Porque es un caso quizás muy común que ocurra que las personas dicen, no, pues un paciente presenta una agitación psicomotora, por eso un paciente presenta una agitación psicomotora, porque no se quiere retirar los elementos que para la institución son de gran riesgo y que como tal quiere evitar cualquier daño hacia el paciente. ¿Qué se debe hacer en este caso? Primero, el equipo en salud se debe activar el protocolo de código verde, es decir, en este caso que está ocurriendo en el servicio de urgencias, va a sonar por los parlantes código verde en el servicio de urgencias, se va a desplazar el equipo en salud, se va a hacer una contención verbal, es decir, ya nuevamente se le va a explicar al paciente cuál es el motivo por el cual se le va a retirar los objetos, en este caso los cordones. Si el paciente logra tranquilizar, es decir, devuelve los cordones, disminuye su estado de hostilidad, quizás el médico ordene un medicamento vía oral, es decir, que se tome unas pastillas para que esté más tranquilo. Si el paciente dice que los cordones no se los quiere retirar y que no, y sigue golpeando y sigue golpeando, para evitar, uno, que el paciente utilice los cordones para quitarse la vida, o dos, que siga golpeando la ventana y se genere de tanto golpear y golpear y golpear, pues va a generar un daño hacia el paciente. Es decir, se va a generar algún tipo de lesión, o en la cabeza, o en las manos, en los pies, con lo que esté generando daño. Nosotros, para evitar que ese paciente se haga daño, ¿qué tenemos que hacer? Como ya agotamos el recurso de la contención verbal, es decir, ya le explicamos múltiples veces por qué se tiene que tranquilizar y por qué tiene que devolver los cordones. Si el paciente no se tranquiliza, la medida que tenemos que hacer extrema es tener que contenerlo, es decir, sujetarlo de las extremidades, inmovilizarlo y aplicarle un medicamento.
y retirarle los cordones, que son el elemento que en ese momento puede generar algún tipo de riesgo. Y ya de ahí se desprenden los cuidados de enfermería. Entonces, quería traer un caso muy común de cualquiera de nuestros familiares que puede llegar al hospital, que evitando algún tipo de daño hacia él y hacia terceros, tendremos que activar el protocolo de manejo del paciente agitado para salvaguardar la integridad del paciente, la integridad del equipo de salud que está en el alrededor y quizás como última medida tener que inmovilizarlo y contenerlo y aplicarle un medicamento, y ahí se desprenden unos cuidados de enfermería. Entonces de ahí se quita el otro mito de que al paciente, como lo mencioné, lo amarramos, lo castigamos o lo hacemos por conveniencia del equipo de salud. Es una medida terapéutica que, como en este caso, hay múltiples casos que suceden, no es el común denominador, no todos los días y no todos los pacientes presentan agitación psicomotoras, a hoy son casos muy esporádicos, pero que tienen que hacerse con una rigurosidad del protocolo tal cual como lo dice, para evitar que se genere algún tipo de daño. Sin embargo, hay momentos donde, a pesar de que aplicamos el protocolo paso a paso, se puede generar algún tipo de materialización del riesgo de cualquier tipo de los que mencioné anteriormente, una caída, una luxación, una fractura, pero que todo se hace enmarcado en un protocolo institucional. Muchas gracias. Abrimos el espacio para dudas o preguntas si tienen. Y agradezco al equipo el espacio para realizar este tema tan importante. Muy importante la posibilidad de preguntas o dudas, por lo que mencionábamos al inicio, perdón, sobre los mitos que hay alrededor del tema. Yo creo que el tema quedó ampliamente explicado por parte del jefe Andrés. Vemos comentarios de que, claro, el lenguaje utilizado, felicitaciones, los agradecimientos pues como por la posibilidad del espacio, pero sí me parece importante, si de pronto en algún momento alguno tiene dudas, podamos aprovechar que tenemos al jefe Andrés, que es experto pues como en el tema y que es el encargado de estar constantemente capacitando al personal, no solamente las personas actualizando con los funcionarios que ya vienen y tienen una amplia trayectoria en el hospital, sino también incluso con el personal nuevo. Como yo nos mencionaba, es importante que sea personal calificado, que se capacite, que reciba la información y el acompañamiento adecuado para poder activar el protocolo de forma adecuada. En ocasiones, desafortunadamente, vemos que en ciertos espacios o familiares intentan en ocasiones como medida de contención, digamos, replicar un poco esa contención mecánica, pero finalmente el objetivo es que se haga bajo tratamiento incluso farmacológico, con las medidas de seguridad adecuadas y evitando todo el tiempo pues que haya algún riesgo para la vida del paciente o cualquier otra persona alrededor. Por aquí vemos, dice... por aquí vemos un comentario de una persona: es un privilegio trabajar y ser colaborador del hospital mental, es una gran satisfacción individualizar cada caso y ver la recuperación de cada paciente, el agradecimiento de cada familia que se le pudo ayudar. Bueno, no, creo que no hay, les reitero por favor la lista de asistencia, el que se ingresen al link que nos comparten por medio del chat para que ustedes puedan diligenciar la asistencia. Si de pronto hay personas que se les dificulta un poco en este momento, lo pueden hacer con ayuda de otras personas también para que nos podamos registrar pues como esa participación. Los invitamos también para dentro de 8 días con el tema de salud mental del cuidador. Recuerden que no solamente trabajamos temas relacionados con el paciente, sino también con todas esas personas que acompañan el proceso del paciente desde diferentes áreas y con diferentes profesionales. Entonces, dentro de 8 días nos acompañan desde el área de psicología con este tema tan importante. Bueno, no, jefe, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, esperamos que todos estos temas aporten para ese acompañamiento ambulatorio del paciente. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.